Entonces reiniciamos nuestra actividad académica aquí y nos vamos a la pizarrita. Vamos a la pizarrita. Los materiales que hemos presentado tienen que ser evaluados, ¿no? No pueden quedar ahí en el olvido, ¿no? No puede quedar en el olvido, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer aquí con la pizarra. A ver, un ratito para verificar si estamos compartiendo esto como corresponde. A ver, abajo, arriba, pa. Sí, correcto. Muy bien. Ya. Entonces comenzamos por acá. Comenzamos por acá. Taller. 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 Semana 6. Correcto. Y vamos a ir con la pregunta uno. Para eso ustedes, por favor, abran un Word. Abran un Word para desarrollar esta preguntita que son facilitas, ¿no? No es para mucho tiempo, es para unos 5 o 6 minutos nada más. Vamos a ver ahí. Eh, Nuestra pregunta obligatoria relacionada con el tema de hoy, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones que se realizan en el mercado bursátil? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Dos. ¿En qué consiste el financiamiento? Se sobreentiende en el mercado bursátil, ¿no? Porque esa es nuestra asignatura, ¿no? Vamos con la tres. Para un concepto así preciso, no estén buscando en los libros, nada, solamente lo que han comprendido, por favor. Solamente de lo que han comprendido y punto. En forma individual. Bien, seguimos ahí. ¿En qué consisten las inversiones? Obviamente en el mercado bursátil, ¿no? Estuvimos ahí hablando en la primera parte de, estas de las actividades financieras que ha realizado este magnate Most, o más, o Must, como quiera llamarle usted. En la segunda parte, ya vamos aquí. Para algo preciso, ¿ah? No tanto comentario, algo preciso, directamente. ¿Qué operaciones ha realizado Mus o más, ¿no? O Most? ¿Qué operaciones ha realizado Dalio, Ray Dalio? Y básicamente eso, cinco preguntitas, ¿ya? Esas cinco preguntitas. Eh, Esto para algo rápido, ahí le damos ahí hasta las 50, 10 minutitos. En 10 minutos hasta las 50 le damos por favor ahí.
y lo van a remitir a este correo que lo estoy poniendo ahí en el momento, al correo. No estoy diciendo que lo carguen porque no sé, algunos no quieren, no quieren entender, ¿no? No sé si este salón, pero hay, hay algunos que le decimos que ponga el correo y lo ponen en el Canvas. Y le decimos en el Canvas y lo manda al correo. O sea ¿cómo hacemos? Entonces aquí le estamos pidiendo que ustedes lo hagan en el correo, lo remitan al correo. Más bien la delegada si le puede tomar una foto y, y replicarlo ahí en el WhatsApp, por favor. Ok, ingeniero. Gracias. Repito, para algo así en rápido, pronto, sin tanto comentario. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, utilicen el chat. Veo que muy pocos utilizan el chat, ¿no? Hay alguna, acá dice García, gracias. Voy a salir de la clase, estoy mal de la misma. Los sentimos García, que te recuperes, pues, que te recuperes pronto, ¿no? Pues si se está mal de salud, entonces uno no quiere saber nada no quiere saber nada, digamos, no quiere cuidarse, descansar, dormir, de repente, y bueno, es la situación de la persona. Profesor, Adelante, profesor, disculpe, ¿hasta qué hora dijo que podemos enviarlo? ahorita, ya mismo termina, termina a las 8 a las 08:50. Ah, ok, profesor, gracias. Terminamos a las 08:50.
Bien, bien. Entonces, ha pasado el tiempo suficiente para que contesten así rápidamente y ya, avanzamos con el desarrollo del temario. Continuando con el desarrollo del temario, aquí tenemos un material que lo trabajé con otro grupo. Ahí a ver qué sacamos de esto a lo que ha cambiado a la fecha. Iremos haciendo los ajustes correspondientes y no vamos. No vamos con, hay que aprovechar los materiales. Ahorro es progreso, como dicen. Vamos. Estamos aquí con esta presentación, ¿no? Donde podemos ver ahí un determinado inversionista, ¿no? Vamos a asumir que ahí tiene tres billeteras. En todo caso, tiene ahí tres objetos que parecen billeteras, ¿no? Y que quisiera, pues, de invertirlo, ¿no? Quisiera invertirlo en algo, ¿no? En determinada operación, ¿no? Y ve, pues, a la izquierda de él hay bonos, hay títulos. A la derecha de él podemos ver acciones, y en ese marco se dan la bolsa de valores, la bolsa de productos, la bolsa de derivados, ¿no? Una serie, una serie de cuestiones que tiene él. Y entonces ahí está, pues, por decidirse, ¿no? Por decidirse en qué podría invertir, ¿no? Luego, esa incertidumbre ya cambia aquí a otro cuadro que tenemos aquí, que es bueno que uno se conozca, ¿no? Que uno se conozca qué calidad inversionista es. Comencemos de lo más mínimo, aquí abajo al lado izquierdo, un inversionista conservador, ¿no? Los peruanos por naturaleza somos inversionistas conservadores. Ahorita le vamos a indicar por qué. ¿Por qué pasa eso? Somos inversionistas conservadores porque hemos sido criados así al susto, al miedo, ¿no? Al susto, al miedo, temerosos siempre. Desgraciadamente, la historia nos presenta como perdedores de guerras con países, con ciertos países que ya ni siquiera queremos mencionarlo, pero ahí está el escenario, ¿no? Países que nos invadieron, nos explotaron, nos impusieron su cultura, su religión, y otros países que más tarde ya eh, se llevaron incluso ciudades que correspondían a nuestro país, y todo ese escenario, entre otros, han creado una cultura de temor, de miedo en el peruano. Incluso ahorita mismo podemos ver que en la cuestión política, que nos pelamos de miedo por votar por uno u otro candidato. Y siempre estamos con el dilema del mal menor, ¿no? No tenemos así fijado un horizonte preciso, ¿no? Un horizonte preciso. Entonces, siempre estamos en este escenario conservador. Por ahí, esa es la generalidad de los peruanos. Pero claro, ya va avanzando el tiempo y tenemos jóvenes, acá como ustedes, los estudiantes, que por ahí se enfrentan a diferentes experiencias personales, familiares, laborales, de estudios y todo eso.
los hace abandonar un tanto ese perfil conservador, ¿no? Y por ahí que lo vuelve, digamos, en algunos casos ya con un perfil moderado, de término medio, ¿no? Entre conservador y agresivo, ¿no? Como dicen, miti-miti casi, ¿no? Pero también tenemos este otro, este otro perfil, el agresivo, ¿no? En términos de valores, en términos de valores, podemos considerar que el conservador es aquel que va al banco. El conservador va al banco o tiene sus recursos ahí en su casa, como dicen en el colchón, ¿no? El moderado ya entra al mercado bursátil. El moderado ya entra al mercado bursátil. Y sus fuertes son los bonos, las letras del tesoro, las letras hipotecarias. Y el agresivo es acciones y acciones comunes. Ese es su fuerte. Y entonces, conociendo uno cuál es el perfil o nuestro perfil o el perfil de nuestro cliente, entonces, cuando uno hace la función de asesor, tiene que conocer el perfil de su cliente, ¿no? Y eso sucede en todo negocio, en toda actividad de asesoría, ¿no? Tiene que entender hasta qué punto, digamos, hasta qué punto puede aceptar tal o cual situación, ¿no? No puede, el que asesora no puede mandarse, si cabe el término así por así, ¿no? Sino tiene que hacerlo conociendo a su asesorado, habiéndole preguntado, indagado, ¿no? Sobre tal o cual punto. En base a ese perfil, entonces aparece una segunda situación que debemos resolver, ¿no? Decidir en cuál instrumento invertirán. Ya indiqué que el agresivo se orienta por las acciones, el moderado va por los bonos y también por los fondos mutuos, que lo vemos ahí. Y otros irán, pues, como mencioné hace un momento, por la banca. O sea, no entrarán, digamos, en el mercado de valores. Aprovechamos ahí los materiales de audiovisuales que hemos visto anteriormente para indicar lo siguiente. Por ejemplo, en caso de Elon Musk, eh, primero que es el perfil de un inversionista agresivo, ¿no? Y su fuerte son las acciones, tanto que primero compra un porcentaje, algo menos de 10% en acciones, luego compra la totalidad de las acciones, ahí está su fuerte. En el caso de Ray Dalio, eh, su fuerte es invertir en un determinado fondo. Él tiene su empresa de fondos, ¿no? Y entonces su fuerte son los fondos, ¿no? Una suerte de inversionista moderado, ¿no? Porque los fondos tienen, como ya se comentó, un portafolio, una canasta de distintos instrumentos, ¿no? Algunos de alto riesgo, como las acciones, otros de menor riesgo, como las letras, como los bonos, ¿no? Y entonces, ese es el caso de Ray Dalio. Luego más un rato vamos a presentar también el caso de quienes prefieren hacer negocios reales, como la banca, como hacer empresa, hacer negocios, ¿no? Bien, y por último tenemos esta opción en ese 3, caso, ¿no? Estamos hablando ahí de la inversión de tipo conservador, ¿no? Que mayoritariamente son los micro, pequeños, medianos y hasta los grandes empresarios, ¿no? La gente que hace negocios prefiere ese perfil, ¿no? Antes de estar ahí arriesgando su dinero en cualquier instrumento, prefieren hacer negocios reales, ¿no? Negocios reales. Comercio, industria, servicios, comprar ahí metales, ¿no? Comprar inmuebles, ¿no? Comprar maquinaria y hacer empresas, etcétera. Elegir el intermediario.
Esto no es tan fácil tampoco, ¿no? Porque conocer este término corredor de bolsa es sinónimo de sociedad agente de bolsa, ¿no? Ese término corredor de bolsa es un sociedad agente de bolsa. Y entonces, la vez pasada presentamos cerca de 30 o más, creo, de sociedades agentes de bolsa. Esas sociedades van variando, van aumentando en algunos casos, en otros casos van suspendiendo sus labores, dependiendo la coyuntura, ¿no? Y entonces debemos seleccionar qué corredor es el más confiable, ¿no? Y generalmente esa selección del corredor ocurre, digamos, por un consejo de algún amigo, algún colega, algún otro inversionista, digamos, que, que nos facilite esa situación. Entonces, este es la SAP. Cuando habla acá del agente de valores, está hablando del mercado, ¿no? Del mercado. Y en este caso, podría haber distintos mercados, ¿no? Distintos agentes, ¿no? Como por ejemplo el agente bursátil, que es el que nos compete a nosotros. Puede haber un agente relacionado con productos. En otras partes, en otros países hay agentes relacionados con derivados financieros, etcétera, ¿no? En nuestro caso, en Perú, no tenemos muchas opciones, ¿no? Aquí tenemos ahí la bolsa de valores. La bolsa de valores va a ser nuestro agente de valores, va a ser el ente en el cual vamos a negociar. ¿Y quién va a negociar? La sociedad agente de bolsa, a nombre de nosotros. Es decir, acá el señor Bigotitos va acá, va aquí al corredor, ¿no? Y el corredor se encarga, digamos, de ir a la gente. Acá tenemos un tercer agente, como es el administrador de fondos mutuos, ¿no? Eso siempre y cuando fuera, digamos, una inversión en fondos mutuos, ¿no? Y ahí tenemos a la empresa, ¿no? A la empresa administradora de fondos mutuos. Y esta empresa administradora de fondos mutuos también tiene sus corredores, sus asesores, ¿no? Sus agentes de trabajo, ¿no? Y entonces, a través de ellos podemos coger un fondo de acciones, un fondo de bonos, un fondo de acciones y bonos, ¿no? En fin, hay múltiples fondos, ¿no? Hay fondos de sumas muy altas, hay otro fondo de sumas regulares y otro de sumas menores. Lógicamente, de acuerdo con eso también se podrá ganar, ¿no? Entonces, tenemos ahí el ambiente para ir en busca de las operaciones, como es el tema de hoy, ¿no? Seguimos. A ver, acá demora mi barra. Uy, un ratito no aparece. No aparece la barrita. Ya. A ver. Entonces, ahí aparece la barra y me da la opción para continuar. Bien. Las operaciones que se negocien tienen que ver con tal o cual instrumento. En eso estamos de acuerdo todos. Repito, las operaciones que se lleven a cabo en el mercado va a estar de acuerdo con los instrumentos que se negocien dentro de un determinado mercado. Y entonces, también esto depende del tipo de mercado. No vamos a comparar pues un mercado, por ejemplo, de la Bolsa de Valores de Lima con la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Ni siquiera, digamos, con una bolsa como la chilena y la colombiana.
tenemos que ser claros ahí, estamos ligeramente por abajo, por debajo de esas bolsas latinas y mucho más por debajo de la bolsa norteamericana. Pero sin embargo, como cultura general, nosotros debemos indicar que en una bolsa, como la bolsa de Nueva York, por ejemplo, se negocian acciones. Ahí está. Uy, se negocian acciones. Otra vez la barrita. Esta barrita me da dolor de cabeza. Mm. A ver. No me parece la barrita rápidamente. Ya, ahora sí. Decía que entonces en Nueva York tenemos una diversidad de instrumentos y a la vez operaciones que se llevan a cabo, ¿no? Con acciones, con índices que la semana antepasada, digamos, estuvimos viendo ahí los índices bursátiles, ¿no? Se negocian índices, ¿no? Acá en nuestros medios también se negocian acciones e índices, ¿no? Pero en el mercado norteamericano también tenemos materias primas, ¿no? El famoso mercado de commodities, ¿no? Materias primas, ¿no? El mercado del dinero, Forex, ¿no? Este, este documento lo guardan, muy utilizado en el comercio exterior, ¿no? Teniendo como origen una importación que se ha realizado, pero que como no se puede pagar los derechos de importación, hay que solicitar un certificado de depósito y luego con eso aparece este instrumento, el warrant, que sirve como garantía, ¿no? Un documento que nos permite dejar en garantía las mercaderías que hemos importado y obtener los recursos financieros para pagar justamente la nacionalización de la importación. Ese instrumento se da en ese contexto, ¿no? Tenemos también por acá certificados muy, eh, que puede ser de distintos tipos, ¿no? De distintos tipos. Opciones, estos son derivados ya. Opciones, futuros también son derivados. Estos ETF también son derivados, ¿no? Y acá también dice, por ejemplo, opciones binarias, ¿no? O sea, hay un conjunto de opciones, ¿no? Opciones americanas, opciones europeas, binarias, etcétera, ¿no? Que en nuestra bolsa no se lleva a cabo, ¿no? Pero lo tenemos ahí a nivel mundial, están ahí estos instrumentos, ¿no? En nuestros medios no tenemos esto, opciones, tampoco tenemos estos certificados, no tenemos futuros, no tenemos ETF, no tenemos esto en nuestro medio. Warrant tampoco se negocian aquí, se negocian fuera del mercado bursátil, sí, pero no en el mercado bursátil. El mercado del dinero está fuera del mercado bursátil. Esto de las materias primas está fuera del mercado bursátil también. En todo caso, en nuestro medio solamente tenemos acciones y bonos que no está acá indicado directamente y los índices. Ya vimos por ahí que tenemos el índice general, el índice selectivo, el índice Lima 25, el índice de buen gobierno corporativo, y en fin, así. Y también tenemos índices sectoriales, como recordamos, vivimos el índice industrial, financiero, etcétera, ¿no? Entonces, todo un conjunto de instrumentos que se dan en cualquier bolsa grande del mundo, que sin embargo en nuestro medio todavía estamos por ahí con algunos instrumentos, ¿no? A ver, esperamos ahí, ya. Esta es otra forma de presentar
los títulos que se negocian en la bolsa, ¿no? Tenemos varias formas de presentar todo esto. Por ejemplo, aquí podemos hablar de renta fija menor a un año, o sea, corto plazo. Y ahí, por ejemplo, tenemos un certificado de depósito. Certificado de depósitos a plazo, en todo caso a corto plazo, ¿no? Pagaré también igual de corto plazo, entendiéndose como corto plazo menos de un año para estos efectos. Letras de cambio igual menores a un año. Letra de cambio, también llamadas letras hipotecarias, ¿no? Letra del tesoro, ¿no? Siempre que sean a menos de un año. Luego también tenemos ahí renta fija mayor a un año, ¿no? Obligaciones. Cuando habla de obligaciones, está hablando aquí de bonos. Aquí entra, digamos, el término general bono, ¿no? Bonos. Pero que en la jerga financiera también se le conoce con ese término obligaciones, ¿no? Luego aparecen las cédulas hipotecarias, ¿no? En nuestro medio no tenemos cédulas, pero sí hemos tenido en un momento letras hipotecarias. Hemos tenido. Y puede reactivarse de acuerdo, digamos, con los clientes que hay en el mercado. Pues. Bono de prenda. Cuando habla de bono de prenda, la prenda es sinónimo de garantía, ¿no? Cuando uno deja algo, una prenda, dejar algo, ¿no? Dejar algo, que no es un inmueble en este caso, ¿no? Ahí en el inmueble entran las cédulas hipotecarias. Y en nuestro medio, más que cédulas, tenemos las letras hipotecarias. Pero bonos con prenda no se dan en nuestro medio, pero podrían darse en algún momento, ¿no? Los bonos del gobierno, también llamado bono del tesoro, esto sí, es muy común en nuestro medio, ¿no? Entonces tenemos ahí todo esto de la renta fija, ¿no? La renta fija, que en general se entiende la renta fija como dar un dinero. El que invierte da el dinero. Ahí está la operación. El que invierte da el dinero. Y a cambio de eso le dan papeles, que son estos documentos que acabo de indicar, ¿no? Y la otra parte, la parte que se está quedando con el dinero, ofrece pagar cupones, o sea, intereses periódicamente. Además de devolver el capital o principal al final de la operación. Que en el primer caso, el final de la operación es un año. Y luego esto de renta mayor a un año, ya pues como su nombre indica, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Y como hemos comentado en un momento, hasta más de 112 años hay casos, ¿no? Y todo el ambiente que se refiere a renta variable se refiere a las acciones. Y las acciones que se negocian son las acciones comunes, porque hay también acciones llamadas preferentes o preferidas que no se negocian en la bolsa. Las que se negocian son las acciones comunes. Y hay que entender que estas acciones comunes te dan derecho de propiedad de la empresa, por un lado, derecho a dividendos y derecho también a la ganancia de capital. Entonces debemos conocer todos esos aspectos, ¿no? Entonces ahí tenemos otra manera de ver lo mismo que hemos dicho desde el inicio, pero son formas de ver cómo se transan las operaciones aquí en el mercado bursátil. Tenemos aquí, por ejemplo, esta presentación. Por la jerga que utilizan parece ser que no hay ninguna fuente o base ahí que diga de dónde son, ¿no? Pero parece que el ejemplo es mexicano, ¿no?
cuando consideran este término, por ejemplo, chicharro, el término chicharro debe entenderse como acciones comunes. Acciones comunes o el famoso índice general, ¿no? El famoso índice general. Y para nuestro medio sería aquí el índice general. ¿Qué cosa es el índice general? Es la agrupación de todas las acciones del mercado bursátil. Y en forma general ahí podemos encontrar ahí esas dos características, ¿no? Poca liquidez, porque no se venden todas, pues todas no se pueden todos los días, ¿no? Así es el índice general, ¿no? Pero como, como, como son acciones, tienen alta volatilidad, ¿no? El hecho que no se vendan ya es un riesgo, o el hecho que nadie lo compre, igualmente es un riesgo, ¿no? Porque en la medida que nadie le da bola, digamos, pues eso se va cayendo solito, ¿no? Bueno, por eso se dice que es de alta volatilidad, ¿no? Primero que al ser acciones, ¿no? Al ser acciones, siempre la volatilidad es alta, ¿no? En acciones siempre la volatilidad va a ser alta, así sean componentes del índice general o sean componentes de este índice blue chip. Antes había en nuestro medio el índice blue chip, que de alguna manera ahora ha sido reemplazado por el índice selectivo, ¿no? Y que correspondían antes a las 15 mejores acciones, las acciones que daban más liquidez, como dice acá, ¿no? Y que tenían no tanta, digamos, de tener volatilidad tenían, ¿no? Porque es la naturaleza de las acciones que sean volátiles, pero se reducía un poco por la continua transacciones que se daban. Y algunas comenzaban a aumentar y seguían aumentando, ¿no? No aumentaban demasiado, pero iban moviéndose. Y en un momento bajaban, también bajaban poco, ¿no? Un tanto así como este gráfico que voy a hacer, por ejemplo, acá. Comenzaban, si el plano cartesiano es ahí, donde comenzaban por acá, comenzaban ahí de cero y por ahí subían, por ahí se manejaban así, ¿no? Más o menos así. No había, pues, saltos, ¿no? No había saltos, ¿no? Que cuando habla en el caso anterior se habla de alta volatilidad, esto podría darse así, pues, ¿no? Donde al inicio comienza a trepar, digamos, tremendamente, luego por ahí tiene cierta estabilidad, por ahí, boom, se cae, ¿no? Y se cae casi a cero, ¿no? Después se recupera poco a poco, ahí, y boom, otra vez cae, incluso más abajo de cero. Se hunde ahí, se hunde. Pero después en algún momento lo ves que otra vez apareció ahí y siguen hasta que de repente en determinados momentos sigue subiendo así. Así se mueve, ¿no? Así se mueven los instrumentos, ¿no? Y entonces, cuando más adelante vamos a hablar del análisis, por ejemplo, del análisis técnico, ese análisis técnico se hace midiendo, por ejemplo, estos picos que mide hacia arriba, o los otros que hay abajo, ¿no? O estos que están acá, miren, perdón, ahí no, acá no, acá era, por ejemplo, acá, miren, ahí hay unos picos, por acá también hay unos abajo, o este que está abajo, digamos, miren, todo eso se va midiendo se va midiendo y se va analizando, digamos, y se le va entregando información al inversionista. Entonces, tenemos ahí, seguimos con los instrumentos estos que se negocian para luego entrar ya a más detalles, ¿no? a más detalles sobre el tema. Otra forma, mire, esta es otra forma de ver también los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, se habla aquí de renta variable,
de renta variable. Por acá se habla de productos híbridos, aquellos que son intermedios, ¿no? Que tienen algo de variable y algo de fijo, ¿no? De alguna manera. A eso se le considera productos híbridos, ¿no? Y los otros vemos la renta fija, ¿no? Y aparecen casi los mismos instrumentos, ¿no? Renta variable de las acciones. Aquí aparece, por ejemplo, este ejemplo de mexicano, este cuadro de México, aparece en su bolsa, que es una bolsa bastante más grande que la peruana, casi el doble, ¿no? Y aparecen los derechos de suscripción, Nuwarran. México tiene mucho comercio internacional con Estados Unidos, Europa, ¿no? En México hay empresas ensambladoras de vehículos y mucho, ¿no? Hay mucho más que nosotros. Y por eso que aparecen esto del Warran, hay mucho trabajo ahí de eso, porque hay importaciones, exportaciones y todo eso, ¿no? Luego, en los productos híbridos, dice obligaciones convertibles, ¿no? Y obligaciones con Warran, alguna forma especial de Warran, digamos que tiene una parte fija y una parte variable, ¿no? O sea, aquí se distingue esas dos situaciones, ¿no? Un aspecto fijo y un aspecto variable. Por eso el nombrecito de híbrido. Y en la parte inferior tenemos ahí la renta fija con los bonos, ¿no? Con los bonos o también llamada obligaciones. En general, a los bonos se le llama obligaciones. Obligaciones en el sentido, digamos, que cuando uno vende un bono, ¿no? Cuando uno vende un bono, está obligado a pagar tasa de interés, como si fuera el banco el que te hubiera prestado. Repito, como si fuera el banco que te hubiera prestado. Y entonces, por eso, en la jerga bursátil y financiera en general, a los bonos se le conoce como, con ese término, obligaciones. ¿Por qué? Porque el que lo emite va a adquirir una obligación que le permite financiarse, ¿no? Y que luego tiene que pagar los intereses como devolver el principal, ¿no? Así se dan. Bien, seguimos por acá creo que por aquí terminamos esta primera parte, sí. Esta primera todavía un poquito más. Ya, hacia acá. Y aquí recordar que estos instrumentos que acabamos de ver se pueden dar en el mercado primario o lo podemos encontrar ¿dónde? En el mercado secundario, ¿no? Entonces aparece aquí el mercado primario como el inicio de algo y el mercado secundario como ya la continuidad de las transacciones. Recordemos que el mercado primario siempre se aplica para la primera emisión de acciones, primera emisión de bonos, cualquier primera emisión, ¿no? Mercado primario. Este mercado primario casi está, digamos, en la tangente del mercado bursátil. Casi, digamos, con un pie afuera y con un dedo adentro. ¿Por qué? Porque se da, de todas maneras, se tiene que consultar con estructuradoras, con clasificadoras, con negociadoras, pero que son entes independientes del mercado bursátil. Pero al final, digamos, todos esos instrumentos que se emiten en el mercado primario van a entrar al mercado secundario. Y por eso digo que, si bien es cierto, no está con todo el pie adentro, pero al menos un dedo está adentro, ¿no? Porque hay que tener en cuenta lo que está pasando en el mercado secundario para operar en el mercado primario. En todo caso, hay una relación directa entre estos mercados, ¿no? El mercado primario con el mercado
propiamente emisor, ¿no? Emisor. Y en cambio, el mercado secundario ya es el mercado propiamente de las transacciones. Ahí se transan, ya ahí en el mercado secundario no nos interesa quién emitió, quién lo emitió, ¿no? Sino quién tiene una acción o miles de acciones y lo quiere vender. Bien, bien. Entonces ahí también podemos agregar lo siguiente, ¿no? En relación con el tema de hoy, que son las operaciones, ¿no? Podemos reiterar ahí que en el mercado primario se lleva a cabo la operación de financiamiento, que consiste en emitir los valores, cualesquiera que fueren. En cambio, en el mercado secundario, esencialmente se llevan a cabo las inversiones, ¿no? Quienes venden instrumentos son inversionistas y quienes compran instrumentos igualmente son inversionistas. Entonces, eh, el que vende lo hace por alguna situación que quiere liquidez, quiere cambiar de instrumento, ya no le gustan los instrumentos que tiene y lo vende, ¿no? Y obtiene la liquidez del caso, ¿no? Y el que está comprando está esperando eh, rentabilidad, rendimiento de esa compra que está realizando. Y por eso que hemos reiterado ya desde el inicio de la clase de hoy que las operaciones en general son dos: financiamiento e inversiones. Y que dentro del financiamiento se dan que podemos emitir una serie de instrumentos y que dentro de las operaciones de inversión podemos comprar una serie de instrumentos igualmente. O sea, los instrumentos son lo que están en medio de las operaciones. Dos operaciones, entonces ahí muy, muy indicadas en todo momento en el mercado, ¿no? Inversiones y financiamiento. Y también los instrumentos que se negocian ahí. Bien, vamos para ir diversificando también aquí la forma como trabajamos. Vamos a dejar de compartir un ratito para presentar un material que tenemos por acá para ustedes, ¿no? Otro material, digamos, porque estamos presentando ahí varios materiales. Primero, a ver un ratito aquí. Ajá. A ver, vamos a retirar ahí con las operaciones, ¿no? Con las operaciones, aquí presentando ya un material que lo hemos presentado antes, simplemente para reiterar y hacer hincapié, ¿no? Hacer hincapié del caso sobre las dos operaciones que siempre estamos comentando, ¿no? Que intervienen en el mercado puedan analizar adecuadamente sus inversiones.
El mercado de valores ofrece también a los inversionistas que adquirieron valores a través del mercado primario la posibilidad de transferirlos a otros inversionistas a través del mercado secundario. En nuestro país, la Bolsa de Valores de Lima es la entidad que brinda la infraestructura y servicios que facilitan la realización de estas transacciones, siendo la rueda de bolsa el segmento más importante de este mercado. Para invertir a través de la Bolsa de Valores de Lima, los inversionistas deben ponerse en contacto con una sociedad agente de bolsa, conocidas como SAPs, que son las únicas entidades autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores a efectuar la intermediación de valores en el mercado. Esto es comprar o vender valores por cuenta de terceros en la Bolsa de Valores de Lima. Asimismo, el mercado de valores ofrece al inversionista la posibilidad de invertir su dinero en fondos mutuos de inversión en valores, los cuales le dan la oportunidad de acceder a un portafolio de inversiones diversificado y un manejo profesional de sus inversiones con un monto pequeño de inversión. Las sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores son las únicas instituciones autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores a gestionar los recursos de los fondos mutuos. Rol de la Superintendencia del Mercado de Valores. El desarrollo del mercado de valores demanda, por tanto, que la Superintendencia... Parte lo vamos a necesitar para la otra semana, fíjense, ese rol de la SMV. Aquí está. Aquí está. Esta parte de lo que quería que vean más bien. El mercado de valores es una alternativa de dos operaciones que se llevan a cabo. Ahí está clarito, el financiamiento e inversión. Esas son las operaciones que encierran y todo lo que se hace en el mercado, ¿no? A ver si podemos escuchar algo preciso sobre esto. Financiamiento e inversión. Los principales partícipes del mercado de valores son los emisores y los inversionistas. Así, los emisores pueden colocar por primera vez entre los inversionistas, mediante una oferta pública primaria, valores mobiliarios como acciones, instrumentos de corto plazo o bonos. A cambio, obtienen los recursos que necesitan. Cuando los emisores emiten acciones, los inversionistas adquieren participación en el capital de la empresa, en sus utilidades futuras en forma de dividendos, además de la posibilidad de participar en las decisiones de la compañía. Y cuando emiten instrumentos de corto plazo y bonos, los inversionistas reciben en unas fechas futuras preestablecidas una determinada cantidad de dinero bajo la forma de intereses, así como la devolución de su inversión inicial en un plazo menor o mayor a un año, según sea el caso. En este mercado, no solo las grandes corporaciones pueden obtener financiamiento, sino también empresas de menor tamaño. Sobre todo a través del mercado alternativo de valores, conocido como MAP, en el cual se brindan mayores facilidades para que empresas cuyos activos o ingresos sean menores a los 200 millones de soles puedan emitir sus valores. La legislación y la Superintendencia del Mercado de Valores exige a los emisores que realizan una oferta pública primaria de valores la inscripción de estos en el Registro Público del Mercado de Valores que administra. Ahí esa parte ya formal tiene que darse, ¿no? Pero reiterar entonces ahí esos dos tipos de operaciones que se llevan a cabo. Eso es lo que pasa en el mercado bursátil. Bien, lo dejamos ahí en paz, solamente era para reiterar ese punto, ¿no? Y ahora nos vamos a otro tema, ¿no? A otro tema que también tiene que ver con las inversiones, ¿no? Y es un tema que ya lo veníamos comentando aquí. Estamos grabando, ¿no? Muy bien, entonces, ¿dónde estamos acá? Ah, este señor que vemos ahí es una suerte de Ray Dalio, es una suerte de Most, es una suerte de Buffett, pero es peruano, ¿no? Carlos Rodríguez Pastor. Vamos a ver ahí cuál es su historia, digamos, cuál es su historia, ¿no?
comenzando el video, comienza desgraciadamente ahí con esa figura que no me parece que no cuadra ahí, pero ya está, pues el video lo han hecho así, ¿no? Vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar sobre una persona que para muchos es un tipo muy admirable. Estamos hablando de Carlos Tomás Rodríguez Pastor, quien es empresario peruano, líder de Intergroup Financial Service Corp, propietario del grupo Interbank. En la actualidad está considerado como el hombre más rico del Perú. Si quieres saber cuál es su historia, dónde estudió y qué otras empresas tiene, quédate conmigo en este video. Carlos Tomás Rodríguez Pastor nació en Lima el 11 de abril de 1959. Es hijo del empresario y político Carlos Rodríguez Pastor Mendoza y de la pintora Haide Percilabe Serrano. Estudió en el Colegio Inmaculado Corazón hasta el año 1968. Cuando tenía 9 años y el golpe de estado obligó a su padre, director ejecutivo del Banco Central de Reserva, a exiliarse al año siguiente, trasladándose a Ecuador y luego instalándose en California. Ingresó a la Universidad de California en Berkeley, de la que se licenció en estudios sociales. Obtuvo su maestría en administración de empresas en el Dartmouth College de Hanover. Se licenció en estudios sociales, ¿no? Y terminó, digamos, haciendo finanzas. Y las finanzas generalmente tienen casi muy poco de social, ¿ah? Y eso es lo que pasa en la vida, ¿no? Eso es lo que pasa en la vida, ¿no? Las finanzas generalmente buscan el beneficio, el lucro y el mayor lucro posible, ¿no? En cambio, los estudios sociales en nuestro medio están referidos a la sociología, ¿no? Que se encarga, digamos, de ver que toda la gente tenga algo y que el bien común y la cooperación y todo, ¿no? Y las finanzas es casi todo lo contrario. Eso. Sin embargo, finanzas hacemos todos. Finanzas hacen los pobres, los medio ricos, los ricos. Todo el mundo hace finanzas, ¿no? Pero generalmente cuando hablamos de negocios, que son estos que estamos, ¿no?, presentando, generalmente no hay un sentido social, o en todo caso el sentido social es secundario, mejor dicho. El sentido social es secundario. La esencia, digamos, ahí es el lucro, es la ganancia, ¿no? Y eso no es malo, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Sino que si uno quiere hacer negocios financieros y de lucro, tiene que estar en cualquier empresa privada que sea de lucro, de ganancia, como un banco, una financiera, una minera, cualquier otro tipo de empresa de comercio, industria. Y si quieres hacer labor social, pues funda una ONG, una empresa ahí de interés social, ¿no? Pero en este caso, curioso, digamos, ¿no? Que una persona que estudió, digamos, asuntos sociales, termine haciendo grandes finanzas, ¿no? Muy bien. 1989 se mudó a Nueva York, en donde trabajó para Citigroup, y en 1993 estableció una sucursal de fondos de cobertura del Banco Santander con el nombre de Inversiones Nuevo Mundo. En 1994 regresó al Perú y trabajó junto a su padre, que había comprado junto a inversionistas estadounidenses el Banco Interbank, antes se llamaba Banco Internacional del Perú. Meses después murió su padre y se hizo cargo de la empresa. Con el tiempo logró consolidar el grupo Interbank y para 1998 fundó Urbi Propiedades y en el año 2003 adquirió a Royal Hall, Supermercados Santa Isabel y se formó Supermercados Peruanos. En ese mismo año fue fundada la cadena hotelera Casa Andina. En el año 2006 se reconstruyó el grupo Interbank y se fundó el holding Intergroup Financial Service Corp, uniéndose el banco a la aseguradora Interseguro. En agosto del año 2011, Bloomberg lo consideró uno de los 8 multimillonarios ocultos en el mundo,
hasta que en marzo de 2012 la revista Forbes lo colocó en la lista de los más ricos. En ese Hay que tener en cuenta ahí, acaba de indicarse de Bloomberg, ¿no? Bloomberg. Bloomberg es una red, ¿no? Una empresa que se ocupa, digamos, de las finanzas mundiales, ¿no? Y diariamente es una empresa norteamericana y diariamente eh, publica, digamos, el ritmo de la bolsa de Nueva York como el ritmo de otras bolsas del mundo, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí Bloomberg. Y también tenemos esta es la revista Forbes, donde generalmente sacan así estadísticas de la gente que mueve negocios, que hace negocios, ¿no? Los 10 más ricos, los 100 más ricos, los 2000 más ricos del mundo, de determinado país, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son publicaciones que sirven, que están relacionadas con el mundo de los negocios. Tenerlo en cuenta porque en algún momento uno va a estar revisando información de estas fuentes, ¿no? Ya sea como estudiante, como docente, como investigador, como trabajador, como un negociante, de cualquier forma, digamos, en algún momento va a hacer uso de esta información. En- a nivel de Bloomberg, incluso existe un canal, hay un canal en cable relacionado con Bloomberg, eh, que generalmente es por suscripción directa, ¿no? No es un canal así abierto, ¿no? Eh, la información que da Bloomberg es muy parecida, aun cuando Bloomberg es más grande que Facebook, ¿no? En Facebook tenemos ahí también tenemos ahí una opción, ¿no? Una opción financiera en el cual podemos recabar información. Ese mismo año fundó InRetail Holding, que administra supermercados, que son los supermercados peruanos, centros comerciales. Podemos ver que acá de nuestro colega ahí un poco, no tanto no pronuncia tan claro y preciso que quisiéramos, pero ahí va con su aporte, de lo cual ya le agradecemos, pero podemos ver, digamos, que cómo este grupo económico va comprando todo lo que encuentra, todo lo que encuentra, ¿no? Como lo hacen otros grupos, ¿no? En otro momento hemos comentado, en el caso del grupo Crédito, ¿no? Que con su empresa Alicor, al menos Alicor, que es la empresa del grupo Crédito, generalmente compra al menos 4, 5, 6 empresas al año. 6 empresas que se inician como competidoras y los adquieren. Un tanto este grupo que estamos viendo ahora, el grupo Intercorp, igual va comprando, digamos, empresas de consumo, farmacias, supermercados, universidades y de todo, ¿no? Como Real Plaza y farmacias como Incafarma. Hoy en día la revista Forbes lo ubica en el puesto 679 de los 2.043 millonarios, con una fortuna de 3.100 millones de dólares estadounidenses. Actualmente tiene 59 años, es casado y su alma mater es la Universidad de California de Estados Unidos. Lo asombroso de la biografía de Carlos Rodríguez Pastor es que si bien trabajó con su papá, que fue el ministro de Fernando Belaúnde en los 90, luego de que comprara Interbank junto a los inversionistas estadounidenses, al morir su progenitor, se hizo cargo de la empresa, logrando con los años crear un imperio. Más allá del grupo Interbank, formó y compró un sinnúmero de negocios, entre los cuales los más conocidos son el Real Plaza, Incafarma, Bembos, Cineplanet, Oesle, Promat, Popeyes, Papa John's, Innova School, entre otros. Carlos Rodríguez Pastor también tuvo una entrevista con el grupo de periódicos Trome. De carácter tímido, pero muy tajante y seguro de lo que dice, siempre deja frases inéditas, como por ejemplo: soy un personaje muy público,
dentro de mi empresa, pero no en el exterior. Nuestro segmento preferido es la clase media emergente. Una pregunta fue la siguiente. Señor Rodríguez Pastor, sé que usted no da entrevistas. Muchas gracias por la preferencia. ¿Existe alguna receta para ser exitoso? A lo que Carlos contestó lo siguiente. No, trabajar muy fuerte, mantener un perfil tranquilo y hacer las cosas sin mucho show. Una de las frases que siempre dice es, para alcanzar resultados hay que trabajar en equipo. ¿Esa es una idea clave? Primero hay que buscar el equipo y que sea muy bueno. Después, lograr trabajar en conjunto y así se pueden hacer muchas cosas grandes cuando se puede hacer eso. Esto es importante, ¿no? Esto de trabajar en equipo, ¿no? Y es importante lo que contesta, ¿no? En el sentido que hay que elegir el equipo adecuado, ¿no? Porque equipos hay de todo, ¿no? Y siempre estamos haciendo equipo en algo, ¿no? Y a veces terminamos no haciendo nada, ¿no? Por eso, digamos, esta receta resulta bien interesante, ¿no? En el sentido, digamos, que de saber elegir el equipo y luego ver, digamos, qué hacer dentro del equipo, ¿no? Sin mucho show. Una de las frases que siempre dice es, para alcanzar resultados hay que trabajar en equipo. ¿Esa es una idea clave? Primero hay que buscar el equipo y que sea muy bueno. Después, lograr trabajar en conjunto y así se pueden hacer muchas cosas grandes cuando se puede hacer eso. ¿En qué podemos cambiar las personas para llegar a ese nivel? Son actitudes, nada más. En vez de poner un pero a las cosas, debemos cambiar la O por la U. En vez de decir algún día, debemos decir es hoy. Es más un tema de actitud, porque acá cuando nos proponemos podemos hacer cosas impresionantes. Muchos empresarios están leyendo esta entrevista. ¿Qué tiene para decirles? Que trabajen muy duro. Asegúrense de lo que están haciendo sea algo que les apasiona. Nunca dejen de aprender. Y lo que funcionó ayer, de repente no va a funcionar mañana. Entonces, hoy en día tienen la posibilidad de aprender a través de Internet. A través de un montón de cosas que hasta son gratuitas. Aprovechen. Usted es dueño de una importante cantidad de colegios. ¿Qué tan importante es la educación para salir de la pobreza? Es importantísima. El día que uno deja de aprender un poco, deja de vivir. Se queda estancado, porque hoy en día la velocidad del cambio, por todas las tecnologías que están apareciendo, es tan fuerte que si no tenemos esa mentalidad abierta de aprender, no vamos a poder. Queremos conocerlo un poco más. ¿Hincha de qué equipo? Alianza Lima. Y muy bien chicos, espero que les haya gustado este video, el cual hablamos sobre una persona que es muy importante y como bien dijo, el secreto del éxito está en trabajar duro, como también persistir, tomar esa decisión de decir es hoy, porque el éxito se basa también en una actitud, como también estar informados, buscar diferentes tipos de fuentes de información, ya sea internet, bibliotecas, mentores, etc. Si el video te ha resultado útil, por favor regálame un pulgar arriba. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que... Muy bien, ya. Nosotros ya creo ya lo hemos hecho hace rato. Correcto. Muy bien. A ver. ¿Alguna pregunta, un comentario de ustedes, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Me indican, por favor? Bueno, la noche va avanzando. A ver si quedó en nuestra pizarra. Quisiera resolver la pregunta que hicimos ahí en la pizarra. Espero que esté ahí. No, se fueron. Se voló. Ah, no, ahí están. Ahí están las preguntas. Se ha quedado ahí. Bien, aprovecho ahí para contestar las preguntas. Dice, ¿cuáles son las operaciones que se realizan en el mercado bursátil? Y ya lo hemos visto en el video. Y lo que hace este señor, Rodríguez Pastor, ¿no? Eh, Financiamiento e inversiones. Esa es la respuesta a la pregunta 1. Nada más. No queríamos tanto show como dice Rodríguez Pastor, ¿no? Luego, ¿en qué consiste el financiamiento en el mercado bursátil? Ya lo dijimos y lo hemos reiterado ahí en forma reiterativa en el video, en los videos y los comentarios. El financiamiento consiste aquí en el mercado bursátil, consiste en emitir
emitir instrumentos. Nada más. Ya que cualquiera que fuera el instrumento. 3. ¿En qué consisten las inversiones aquí en el mercado bursátil? En comprar. ¿Qué? Instrumentos. No va a ser instrumento de música, ¿no? No va a ser instrumentos médicos. Aquí lo que se compra son instrumentos financieros. ¿Qué más? 4, estoy en la pregunta 4. Miren, en un minuto lo terminamos todo esto. ¿Qué operaciones ha realizado Most? Pero Most ha invertido. Eso es lo que ha hecho. Ha comprado acciones. ¿Y eso cómo se llama? Es una inversión. ¿Qué operaciones realiza Ray Dalio? No emite acciones, no emite bonos, no. Compra. Compra, en este caso, hace inversiones, ¿no? Hace inversiones y dentro de las inversiones hace compras. Y dentro de las compras, generalmente compran fondos, ¿no? Fondos de inversión, ¿no? Y se acabó ahí con ese desarrollo. A no ser que ustedes tengan algún comentario, por ahí de repente alguna pregunta o alguna respuesta que de repente no le convence, con todo gusto para apoyar. Me indican, por favor, si hay alguna respuesta que no le convence o que ustedes lo han entendido de otra manera y lo han contestado de otra manera. Hola. Parece que ya se fueron todos. Parece que se fueron todos. Ingeniero. Sí estamos, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Gracias. Entonces, ya estando cerca de la madrugada, ya nos vamos a la lista, ya, nos vamos a la lista. Pero si hubiera alguna duda, por favor, les escribí ahí en el chat. Incluso, ahorita que me acuerdo también, ahí puse en el WhatsApp. En el WhatsApp puse, eh, ustedes saben que hay un trabajo final que se debe hacer, ¿no? Y entonces en la semana quinta incluso era presentar un adelanto. Pero ya que no lo hemos hecho, lo deben hacer estos días, ¿no? Le damos el transcurso de esta semana para que presenten ese adelanto, qué van haciendo en su trabajo grupal, ¿no? Lo deben hacer entonces durante esta semana. Eso que le estoy pidiendo está establecido ahí, está establecido en el sílabo, está establecido en la norma de la universidad, ¿no? Y entonces hay que ir avanzando ese trabajo, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que revisar esos avances, ¿no? Saber cómo están trabajando ahí en grupo y todo eso que compete a ese trabajo final. Si hay alguna duda, un comentario, ya le hemos dicho, ustedes tienen todos los canales ahí para hacer la pregunta del caso. Vamos con la lista, pero quisiera compartir ahí para que vean su listado, ¿no? Y no digan que aquí el profe tiene sus embarados y alguno nos pone falto, ¿no? No falta por ahí alguien que diga eso. Pero para eso acá tenemos la lista, ¿no? ¿Me escucha? Vamos a ver, atento a la lista, por favor. Arce. Presente, ingeniero. Muy bien, gracias, gracias. Bazán. Profesor, presente, Bazán. Gracias. Borges. Borges. Calderón. Bueno. Presente, profesor Calderón. Calderón. Presente, profesor Calderón. Ya. Oye, qué bien que hayas aparecido, pues, a la clase. Te felicito. Gracias, gracias, Calderón. Borges si no está, ¿no? Sigo. Carrasco. No está ahora. ¿Qué tenemos acá? Castillo. Presente, profesor. Carrasco, ¿no? Castillo presente, profesor. Ya, entonces Carrasco está, Castillo está, muy bien, gracias, gracias. Luego seguimos con Chukirachi. Yo lo vi por ahí, ¿eh? Chukirachi Urbano.
¿Está? Chukirachi. Pero no está. No está. Cruz. Presente. Gracias. Cruz. Cruz, presente. Ya, gracias, Cruz. Farfán. Farfán no está. Fernández. Presente, profesor. Gracias. Flores Ramos. Presente, profesor. Gracias. Flores Vilches. Flores Vichy, presente. Muy amable. Nos vamos aquí con García Ordóñez. Ingeniero, ¿me escucha? ¿Sí? García Ordóñez es la señorita que le escribió por el Ah, chat. ya. Está en el Correcto, hospital. correcto, ya. Bien, bien, gracias. Guevara. Presente, profesor. Gracias. Guillén. Presente, ingeniero. Gracias. Jaimes. Presente, ingeniero. Gracias. Yayico. No está. Lupuche. Presente. Presente. Ingeniera, Yayico. Yayico también. A ver, espérate. Estamos aquí. Entonces Yayico está. Lupuche está. Morales. No está Morales. Presente, profesor. Ah, ya, correcto, gracias. Navarro. Navarro. Nada. Olivares. Olivares, presente, ingeniero. Gracias, muy amable. Pérez Quintana. Quispe Hipólito. Quispe Palomino. Ramírez Guayguas. Presente, profesor. ¿Ramírez? Sí. Oye, qué bien que estés por acá, pues te hemos extrañado ahí en las No, sesiones anteriores, qué bien. es que Muy tengo bien. trabajo full power, profesor. 12 horas. Ya entiendo. Ramos Inga, Buenas noches, profesor, presente. gracias. Rivas. Rivas, nada, Presente, profesor. gracias. Santos, Ingeniero, Santos, la compañera Santos está de viaje y incluso creo que le ha mandado el taller de hace minutos. ya. Le ha escrito en una hoja y le ha mandado foto y tiene problemas con su internet. Ya, correcto, gracias. Si tú lo garantizas, si tú lo avalas, y ni modo, ¿ah? Tú eres el aval, por si acaso. Gracias. Sevilla, Presente, profesor. muy amable, gracias. Silva. Silva. Vega. Bien, vamos a repetir ahí, por si acaso estén por ahí. Profesor, presente, Vega. Disculpe, no he podido activar mi audio. Ya también no hay ningún problema. Parece que recién te despertaras. Vamos, desde Borges. No está. Chukirachi. Tampoco. Farfán. No está. Aquí con Navarro. Profesor, el compañero Chukirachi tiene problemas de conexión, por eso es que no puedo ¿Quién? responderle. ¿Quién? ¿Quién tiene problema de conexión? ¿Me confirmas? ¿Me confirma, por favor? Uy, nada. Chukirachi. Ah, Chukirachi, ya, muy bien, porque yo lo vi, pues al inicio yo le he visto ahí, estaba ahí. El compañero Chukirachi, profesor. Sí, ya está corregido ahí, mira.
Ya está, muy bien. Seguimos aquí entonces. Estamos reiterando aquí. Navarro. No está. Pérez. Los Quispes, Quispe Hipólito, Quispe Palomino. Tampoco. Silva. Nada. Entonces, registramos ahí, grabamos y regresamos para ver si tienen, vamos a revisar el chat. A ver, chat. Uyayico ya, sí, ya lo ahí está. Bueno, no hay ninguna petición, quiere decir que está todo claro, preciso. Mire, si ustedes no preguntan es porque la clase está perfecta, ¿no? Si tuvieran dudas, ya les hemos dicho, si tuvieran dudas, cualquier tema que se trate eh, de hoy, de fechas anteriores, ¿no? O que hayan leído ustedes, no, lo pueden, digamos, escribir aquí en el chat, o lo pueden remitir por el WhatsApp, o lo pueden remitir por el Canvas. Tenemos ahí varios canales, ¿no? Varios canales. Incluso llamarme directamente, yo con todo gusto para atenderlo. Bien, bien. Entonces, como no hay ninguna pregunta, o de repente hay un comentario final de parte de ustedes. Ingeniero, ¿me escucha? Claro, adelante, Lupuche. Quería preguntarle sobre el trabajo final. ¿Hasta qué capítulo avanzamos? ¿3? Digo, 2. Claro, al menos el primero, pues al menos el primero, y si alguien avanza un poquito más, ni modo, ¿no? Ni modo, de antemano ya los felicitamos, ¿no? Ok. El asunto es que se muestre que están trabajando, que están haciendo algo. Le damos entonces, por el WhatsApp le voy a poner la fecha, por el WhatsApp le voy a poner la fecha y el enlace donde lo van a cargar. Correcto. Ok, ingeniero. Bien, bien, gracias, gracias. Dado que ya no hay ningún otro comentario, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Gracias, buenas noches. Solo una persona sube el avance nomás, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sobre eso le vamos a indicar ahí todos los detalles, le vamos a dar todos los detalles por ahí por el WhatsApp. Le agradezco ahí a Rivas por esa inquietud. Bien, le decía que lo dejamos ahí, les agradezco por la clase y siempre estamos ahí conversando por todos los medios. Buenas noches, gracias. Buenas noches, ingeniero. A usted, gracias. Buenas noches.